Bueno, muy brevemente para tener un descanso, pues agradezco muchísimo a Julia pues, su presencia, su entusiasmo y de nuevo todo su compromiso con la comunidad científica y humanística que tuvo cuando estuvo en el frente del CONACYT. Y ahora pues estoy seguro que su responsabilidad en el foro va a transformar y va a ser de mayor peso. Bueno, en primer lugar hay que recordar, quisiera hablar del foro como uno de los espacios de democratización de la ciencia y la tecnología con un sentido, con sensibilidad a la diversidad cultural, que sinceramente no lo tiene, ¿no? Yo me peleaba todo el tiempo con Pepe Franco, inclusive discrepaba mucho con Gabriela, porque estuve con tres coordinadores, con Juan Pedro. Le ha dado la lata mucho. No, en eso me especializo, con la Claire. Pero conmigo ya no. Pero te la di en el CONACYT. En el Consejo de Aprobación me soñabas. Ya. Eso es correcto. No, pero siempre realmente me apoyó. Insisto, yo sí me tomé en serio la idea de que somos representantes. Creo que el representante está obligado a rendir cuentas. Y si lo digo, no han rendido cuentas los subsecuentes representantes. No nos han enviado ni una comunicación ni nada, y si se me hace eso un déficit, no digo nombres. Pero creo que por norma deberían de rendir cuentas a quien los elige, ¿no? Y además escuchar, ¿no? Para mí realmente era muy importante, cuando rendía cuentas, muchos me contestaban, y esto y lo otro, y por qué. Y bueno, ahí va un sentido de democratización, rendir cuentas, que los representen. Ahora bien, yo creo que el problema está sinceramente en dos cosas en el foro, ¿no? Para un proceso de democratización, no son las academias la mejor instancia para representar a la comunidad científica y humanística, porque sabemos que las academias son absolutamente elitistas. Así están estructuradas, se nombran a sí mismos, son muy cerradas, son academias por número, y creo que no pueden tener ese peso, tienen mucho más peso que el conjunto de investigadores, por mucho. Está la Academia Mexicana de Lengua, está la Mexicana de Historia, está la Academia Mexicana de Ingeniería, y sabemos lo cerrado que son esas academias. Perdóname, es que se autodesignan, no son cerradas en su juicio, son gente en sí mismo de lo más respetable y valiosas, pero no puede tener ese peso a las academias si queremos democratizar, porque en sí mismo no tienen ninguna estructura democrática y son los que creen en el elitismo de la academia. Bueno, en la mexicana sí se vota, ¿eh? Tienes razón. No, tienes toda la razón. La mexicana, no, y esa Academia Mexicana de Ciencias de todos. Tienes toda la razón. Esas se salvan. Quiero decir, esas deben de estar ahí. Esas deben de estar ahí. No, porque tienen una estructura de votación y de participación. Aunque también, déjame decirte que para entrar hay que sudar, ¿eh? Yo he visto cómo rechazan, ¿no? ¿Qué quieren que sea fácil? No, que no sea fácil, simplemente que los científicos no impongan sus criterios, que deben de tener un índice H de tal o no entran. Perdóname, pero al final de cuentas, así nos tratan a las humanidades. Y esto es parte de la inequidad del sistema de ciencia, tecnología y humanidades, que tenemos que contrarrestar. Siempre lo he insistido, y en el mismo SNI se imponen los criterios de evaluación de las ciencias, que son fundamentalmente artículos, scopus, impacto. Perdón, el 80% de la producción de humanidades en México, y eso lo compartimos con España, son libros, no son revistas. Y ahí le vamos a depender. Afortunadamente... Las comités sí usan los libros, tú estabas en... no, sí, logramos eso, pero en general, trabajar, tú sabes, también he estado en las comisiones dictaminadoras. He estado en todos lados. y hay que... ¿Cuál es su índice H? No. Y él ha dicho es H de humanidades. Muy buena idea. Entonces, sí, yo creo que ahí se necesita ver cambios sustantivos y tanto en la evaluación de los investigadores, de la comunidad científica, en la ampliación de perfiles, los gestores comunitarios, que hacen investigación y trabajo, no hay lugar ni en la universidad, no hay plazas para investigación de acción, que es urgente, por ejemplo. Tampoco lo contempla, desde luego, el SNI, ni mucho menos. Y creo que si queremos efectivamente que la ciencia, la tecnología, conjuntamente con las humanidades, cuando las ciencias contribuyan a una equidad social, a un país, a una democratización en general. Si no hay democracia del conocimiento, no hay democracia, porque el conocimiento y la ciencia son factores determinantes para la vida social.
Y no solo es la cuestión de que esté mal distribuido y de que no tengan acceso, eso es fundamental, sin lugar a dudas, sino qué orientación de qué ciencias, qué humanidades, para quién. Yo creo que todo esto. Y me parece que el foro, que es un órgano consultivo, hay que decirlo, no ejecutivo, no decide, es un órgano a quien está obligado a consultar el gobierno. Eso sí, está obligado a consultar. Es más, creo que es el único foro que el gobierno está obligado a consultar, el legislativo y el ejecutivo. Solo Ciencia y Tecnología tiene esa figura, es cierto. Todas las secretarías no tienen foros a donde consulten, excepto Ciencia y Tecnología. Pero es que Ciencia y Tecnología es una comunidad diferente. Claro. Eso es lo que lo justifica. Y de hecho todas las secretarías Y todas deberían, en realidad todas deberían tener foros, no solo. Eso yo creo que una enorme importancia tiene el foro. Pero ahora bien, entonces, también hay un aspecto, sí, de acuerdo con los empresarios, pero no hay que olvidar, y lo decía Fernando, y lo decía Martín, el sector, antes se llamaba, ya nadie habla del sector social. Antes eran, recuérdense, en economía, sector público, estatal, sector privado y sector social, que son cooperativas, fundamentalmente organizaciones cooperativas, que eso es lo que pensaba Neurath, por cierto, en organizaciones cooperativas, justamente lo que planteabas, Fernando. No está representado, y creo que es indispensable el pensar de alguna manera que así como está representado el sector privado, que debe estar representado y fomentar el fortalecimiento del sector social, que desde hace muchos años, ahora sí, que desde el neoliberalismo, está totalmente olvidado o opacado, ignorado en la economía y en todas las instancias de representación. Esos serían mis comentarios. Creo que más atención directamente a las comunidades científicas, humanísticas, de ciencias sociales, no tanto, y por elección, no tanto a las academias, salvo la Academia Mexicana de Ciencias. Claro, si tenemos una Academia Mexicana de Humanidades, también. Pero humanidades está en la humanidades está en la Academia Mexicana de Ciencias. Sí, claro, sí, pero por eso, si se crea la otra parte, porque hay que ver el número, de veras, hay que ver el número y los criterios para entrar. Creo que sí es necesario, fundamental el foro, pero sí es necesario internamente una transformación. Ok. Pues muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos.